Bueno, dijimos, un fin de movidito. En el medio hubo un pequeño detalle, ¿no? Ujú. Que fue el Día del Periodista. Así es. El sábado 7 de junio fue vuestro día. Y pensábamos mientras armábamos un poco qué analizar, de qué hablar el día de hoy. Bueno, obviedad, no nos vimos. Nuestro programa lunes, miércoles, Día del Periodista cayó sábado. Obvias razones por las cuales no nos pudimos encontrar. Pero no, más allá de que haya pasado y pasaron muchísimas cosas. Podemos hablar de la caída en el consumo que relevó la CAME. Ujú. Podemos hablar que la Corte por estas horas está jugando con la causa de vialidad a ver si ratificar el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner. Podemos también hablar que aquí en la ciudad, bueno, se está evaluando si el transporte no debería volver a subir su boleto, Ujú. por ejemplo. O podríamos hablar que la carne vacuna sigue cayendo y entonces por eso tenemos algo que ya lo veníamos un poco comentando y que ha aparecido en distintos informes, que el pollo es de las carnes más consumidas, Ujú. o que el consumo de leche sigue cayendo, o que los senadores no saben qué van a hacer, si finalmente darle para adelante con la aprobación del bono de 110.000 pesos. O sea, muchas cosas que detuvieron a Juan Grabois en una orden judicial, por ejemplo, y lo tuvieron retenido más de 10 horas. Bueno, varias cosas para analizar, pero pasó el Día del Periodista y es insolayable no pensar, no repensar qué momento estamos atravesando. Un momento que lo hemos descrito en distintas ocasiones, pero siempre es necesario volver a hacer foco en las condiciones, porque como bien decimos en distintas ocasiones, la información se da en un contexto y nuestro trabajo lo hacemos en un contexto. No existe esta pretensión de la objetividad y que las cosas están sueltas y nosotros somos así una suerte de receptores de una información vaga, impoluta, que la agarramos porque somos periodistas que nos recibimos y la decimos así. Ujú. No, la información tiene un contexto, la información se produce en esos contextos y la producen sus protagonistas, políticos, económicos, sociales. Y esa información, estos días, pero este último tiempo, que estamos trabajando con salarios de miseria o sin salarios, y que los actores políticos, económicos, que producen, que propician hechos en la vida social, Ujú. y luego nosotros nos tomamos de esa información para vertirla, para analizarla, para darla a conocer. Bueno, hay un sistema político, económico, de medios, un establishment que está bregando por una movilidad social descendente, ¿no? A contramano de aquello que conocíamos como movilidad social ascendente. Y en ese pelotón estamos los periodistas, como muchos laburantes. Ujú. Que de hecho, bueno, no sería cierto decir que esto surge ahora, que esta No, situación claro. es de ahora. Sí hay que aclarar que las condiciones laborales para los periodistas y comunicadores hace muchísimos años que son deplorables, pero que en este tiempo, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, se han recrudecido. De hecho, bueno, la pandemia fue también el punto de inflexión para que se precarizara aún más la labor, y ahora que ya ha pasado la pandemia, muchos hacen uso y abuso de esas condiciones precarizantes. Por eso empezamos hablando de esta fecha, que está bien, a todos nos gustan los saludos, nos encanta que nos manden un mensajito, pero estamos en un contexto donde hay que pensar y repensar continuamente la profesión. No es normal que una persona, que un comunicador, un periodista tenga 5 trabajos a la vez, porque no llega a fin de mes. No es normal que un periodista sea monotributista, haga una nota y le paguen 13.000 pesos por una nota. Digo, ¿quién vive con 13.000 pesos? Un poco de esto lo vamos a ir analizando en el comentario.
pero vuelvo a hacer hincapié, las condiciones no eran óptimas, no No, estábamos claro. en un mundo ideal, es la realidad, pero ahora hay una precarización y un ataque y persecución hacia los periodistas que cumplen su rol. ¿Cuál es el rol del periodista? Precisamente informar, denunciar lo que está mal, más allá que al presidente no le guste. Ese es el rol de un verdadero periodista, no ser condescendiente y tener las preguntas pautadas. Ese no es el rol del periodista. El periodista tiene que preguntar cosas que a veces molestan, que no les gusta a quien está siendo entrevistado que le pregunten, pero tiene que ver precisamente con esa fidelidad y esa razón que el periodista tiene para con la audiencia. Hay una audiencia del otro lado que quiere saber qué es lo que está pasando, que no quiere que lo engañen. Bueno, al gobierno nacional esto no le gusta y estamos atravesando una situación de persecución y hostigamiento continua. Uh-huh. Bueno, hablando de situación de persecución, hostigamiento, no solo el discurso, nos queremos detener en varios puntos. Sin duda uno es el análisis de esta discursiva violenta, que esto ya está muy analizado y muy estudiado, casi a nivel occidental y a nivel mundial, Uh-huh. me animaría a decir. Y vuelven, aunque al presidente no le guste, ¿no? Digo, al presidente no le gustan cuando las comparativas son con los peores discursos que hubo en la historia, ¿no? Que son los discursos de autoritarismo, que son los discursos dictatoriales, que son los discursos de analogías nazis, porque el presidente trata a la oposición como un virus, y en su intervención en el Foro Económico de España, realizado en Madrid, llamó a seguir profundizando el ajuste y que había que darle muerte al socialismo. Bueno, entonces yo no recuerdo discursos de líderes democráticos que hayan dicho ese tipo de cosas. Uh-huh. No. Es un análisis. Le puede no gustar, pero uno se tiene que remontar a los peores dictadores que tuvo el mundo para encontrar que alguien pregona la muerte de su adversario político. Pero en el medio nos desayunamos con que, por ejemplo, mientras se pregona esto, ¿cuál es el socialismo al cual refiere el presidente? Una redistribución mínima de ingresos, una redistribución mínima de los recursos. En el boletín que salió por esta madrugada, nos enteramos, por ejemplo, que se va a avanzar con un decreto en oficializar la eliminación del procrear. A la mierda la posibilidad de hacerse una casa. Ese es el socialismo que combate el presidente. La mínima posibilidad que alguien tiene de acceder a derechos mínimos básicos. Pero nos dejó como disparador, decíamos, su intervención en el Foro Económico de Madrid, esto que reunió a dirigentes y líderes de la ultraderecha. Así que, Pau, te voy a pedir el videito número 1, vamos a arrancar con el primero, que en su discurso de 1:05 aproximadamente, bueno, nos dedicó un breve pasaje. Lo vamos a tomar como disparador y vamos a continuar con el análisis del tema. Terminamos eliminando la obra pública, que es una fuente de corrupción infinita, y además terminamos con la pauta oficial en los medios de comunicación, motivo por el cual hablan peste de nosotros todos los días. Y es increíble porque días atrás nos cuestionaron y hablan de pérdida de la libertad de expresión, donde lo único que bajó en Argentina en términos de expresión fue que se le dejó de dar dinero a los corruptos de los medios de comunicación. Parece que son muy buenos para acusar cuando los subsidios los tienen otros, pero no cuando les tocan el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo. El órgano más sencillo del ser humano, que es el bolsillo, dice el presidente, desconociendo, o yo creo en realidad que no lo desconoce, que más bien es esa maldad que lo caracteriza, porque el presidente sabe claramente que hoy los periodistas no viven lamentablemente con el sueldo que ganan cumpliendo su rol,
Recién hablábamos del pluriempleo, personas que tienen que tener 4 o 5 trabajos si se quieren comunicar pura y exclusivamente a la comunicación. También está la otra realidad. Yo soy locutora hace 10 años, soy periodista hace 3 años y no vivo de esto. Yo tengo un trabajo por fuera y todos los trabajos en los que he estado en estos últimos tiempos han sido precarizados. Pero ese es mi sostén. Yo no vivo me encantaría poder vivir de mi profesión y dedicarme pura y exclusivamente a eso, pero doy esto y soy autorreferencial para graficar la situación en la que están inmersos hoy muchísimos comunicadores, por no decir la gran mayoría, porque realmente es una gran mayoría la que está en esta situación. Son pocos los periodistas y comunicadores que hoy pueden vivir de esto, y lo que decía tan jocosamente el presidente, de que retiró la pauta y que por eso hablan de él. Bueno, no le retiró la pauta a personas que tienen un gran sueldo, le retiró la pauta a medios de comunicación que subsistían gracias a ello. Uh-huh. Y que hoy muchísimos dejaron de poder trabajar, de poder salir al aire, porque no tienen un sustento. Si bien no solamente un medio vive de la pauta oficial, porque también hay auspiciantes, hay otros medios de financiamiento, pero para los medios chicos es un gran aporte, que no lo llegan a cubrir con las otras alternativas. No es lo mismo Clarín o La Nación que una radio comunitaria. Estamos hablando de medios hegemónicos, con un gran caudal de auspiciantes, de empresas detrás, vuelvo a repetir, que una radio comunitaria que se subsiste quizás con alguna pauta que haya vendido, pero fundamentalmente con la pauta oficial, claro, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, que hoy también ha sacado el gobierno provincial la pauta a muchísimos de los medios. En este contexto estamos inmersos los comunicadores, y en este contexto es que se da el ataque continuo que mencionaba hace un rato. Y te voy a pedir, Pau, si podemos compartir el video 2. Lo que vamos a escuchar acá es la denuncia que hacía Alconadamón sobre el hackeo que vivió en sus redes. Nosotros en los últimos programas hemos hablado muchísimo de esta situación. Y para que vean que acá vamos a traer periodistas muy distintos. Nadie puede decir, por ejemplo, que nosotros tenemos una línea de pensamiento similar al Conadamón. Por el contrario, pero digo esto para ver que el ataque del presidente no busca atacar solamente a una línea política, ataca a todo aquel que esté en contra o que denuncie, mejor dicho, sus políticas. Uh-huh. Bueno, Alconadamón es un ejemplo de ello, y en este video cuenta cómo intentaron y cómo le hackearon sus redes. Así es como intentaron hackearme. A las 20:57 del domingo fue el primer ataque de la primera ola, y fueron en definitiva 4 oleadas distintas divididas en más de 2 días. Empezaron intentando entrar con 10 intentos distintos a mi cuenta de WhatsApp, y yo iba recibiendo a su vez los intentos de hackeo con los códigos de verificación que me iban pidiendo y yo no había pedido. Y luego, como eso no funcionó, fueron a mi correo electrónico, tampoco pudieron, y luego a mi cuenta en la red social X. Intentaron 2 veces, tampoco pudieron. Esas fueron las 2 primeras oleadas, que después se sumó una tercera. En esa tercera me registraron en páginas porno y en páginas comerciales. Páginas porno parece algo gracioso, pero en la práctica yo no puedo descartar que luego termine yo apareciendo, subiendo, en teoría, videos de pederastas. La cuarta ola fue, en definitiva, también por ese lado. Quinta y última ola, al menos por ahora, fue por el lado también de irme registrando en páginas web, donde a su vez me van a pedir de aquí a un tiempo un dinero por las suscripciones que yo nunca pedí. En definitiva, ¿qué es lo relevante de esto? Por un lado sí, el desgaste. Yo al menos tengo, si se quiere, redes de protección, escudos, y que en definitiva, ante lo que yo he vivido, tengo un equipo aquí en el Diario de la Nación, un equipo en el Diario del País de España, más la CIP, ADEPA, FOPEA, el Centro para la Protección de Periodistas, la Fundación García Márquez y tantos otros que me han acompañado en este recorrido. Pero yo soy, si se quiere, una excepción.
Si pensamos en los medios pequeños, periodistas que trabajan en soledad, periodistas que trabajan a 50 kilómetros de acá, están solos y lo van a pensar 2 veces antes de afrontar estas dificultades. Y vamos más allá de nosotros los periodistas. Acá la dificultad incluso es no la libertad de prensa, sino la libertad de expresión. Politólogos, economistas, académicos y otras personas podrían pensar 2, 3, 500 veces antes de opinar para no tener que sufrir lo que yo estoy afrontando ahora. Esto último que detallaba me parece importantísimo y es muy gráfico. Él lo dice claramente, yo no estoy solo. Hay distintos organismos que lo están acompañando, pero hay muchísimos periodistas que quizás no tienen ese acompañamiento y que lo van a pensar 2 veces antes de hacer una denuncia, antes de hablar, antes de publicar algo. Y se me viene a la mente también el informe que hemos compartido aquí en el programa de periodistas argentinas, que cuenta que muchas, por ejemplo, se fueron del país, que muchas lo piensan 2 veces antes de denunciar. Y este es el contexto en el que estamos inmersos, donde sufrimos ataques continuamente, no solamente de parte del oficialismo, de todo el gobierno nacional, sino también de un ejército de trolls que se escuda en las redes sociales para atacar, señalar y provocar también lo que hemos visto con situaciones como las que tuvo que atravesar el periodista Roberto Navarro. Esto es apenas una parte que grafica la situación en la que estamos, pero es muchísimo más compleja. Vamos a ir pasando distintas imágenes, porque fuimos trayendo relevamientos de distintas fuentes, ¿no? Esto que decía Noé, estamos atravesando un momento que ya al presidente no le está interesando si uno es más de una línea que de otra. Está en una cruzada contra lo que es la libertad de expresión. Quienes nos están escuchando solamente por radio, bueno, lo vamos a ir describiendo de la mejor manera posible, pero les recomendamos en lo posible que se vengan para YouTube, porque vamos a ir pasando distintas imágenes. Este pertenece a un monitoreo, un relevamiento que hizo FOPEA respecto de la libertad de expresión. De la libertad de expresión, el relevamiento del 2024. Te pido, Paula, la imagen anterior, la número 3. Lo que estamos viendo en pantalla es un gráfico de columnas. Van a ver que 2024 tiene el caso 179 casos, 285 víctimas y 195 agresores. Eso es lo que detalla este gráfico. Ahora le vamos a decir a qué refiere esto. Esto refiere que solo en 2024, 2025 obviamente se está relevando en este momento, pero solo en 2024 hubo 179 casos de agresiones de 2022 a 2024 hubo 179 casos de agresiones al periodismo. Exacto, y esto te agrego... Pero en 2024, 179. Esto fue en el 2024, exacto. Y te agrego que es el segundo número más alto, es lo que indica el informe, desde que se inició el relevamiento, que este relevamiento se inicia en el año 2008. E indica que es el segundo número más alto desde que comenzó. Como bien decías, solamente en el 2024 son 179 casos, que representan, como dice ahí, 285 víctimas y 195 agresores, y muestra cómo ese número fue creciendo desde el 2022. Este número de casos representa un aumento del 103% de agresiones respecto de 2022. Sí, Pau, te voy a pedir que pasemos de imagen, porque ahora va a ir detallando este informe quiénes son precisamente esos agresores, de dónde provienen. La mayoría, como bien vemos en este gráfico de torta, la mayoría proviene de violencia estatal. Es decir, el 80% provienen de una violencia de origen estatal y paraestatal. Y atención con ese dato, y cómo no pensar en una CIDE con presupuesto récord, en lo que nos comentó Fabián Wallman en la entrevista que le hicimos aquí,
que a Santiago Caputo le pusieron a disposición una oficina entera de la Casa Rosada para que labure con los servicios y con una cantidad de dispositivos y de medios a disposición. Entonces el 80% de la violencia viene de origen estatal o paraestatal. Y casos de, algunos que son no identificados, que son la minoría. Pero atención con eso, ¿no? 80% de la violencia es estatal o paraestatal. Y vamos con la siguiente, porque el presidente hablaba de que bueno, que no era tan así la violencia que había, las agresiones. Bueno, ¿qué muestra el reglamento este? ¿Quiénes fueron los principales agresores del 2024? El presidente y la vice. En primer lugar, el ranking de quienes iniciaron la violencia contra el periodismo lo encabezan el presidente de la Nación, Javier Milei, y su vicepresidenta, que tal vez no está siendo muy nombrada por este último tiempo en los medios, pero vaya, si tensiona y tracciona dentro del gobierno. Y su vicepresidenta, la defensora de genocidas, Victoria Villarroel. Luego le siguen personas allegadas al poder, personal policial, desconocidos, y continúa, ¿no? Pero digo, como para que vean, en casos de agresiones al periodismo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el mundo del crimen organizado está mucho más abajo que las agresiones que inició el presidente. Digo, entonces el ranking de la violencia al periodismo, de las agresiones, la encabeza el presidente con su vice. Y las vemos graficadas en distintas situaciones. Por un lado vemos las agresiones que canaliza el presidente cada vez que habla, pero también a través de los tweets que realiza, por ejemplo, con el tweet de que no odiamos lo suficiente a los periodistas, que luego fue reproducido por distintos seguidores. Esa es una de las formas de canalizar los ataques. Otra de las formas la vemos todos los miércoles con los periodistas que van a cubrir la marcha de jubilados y que son golpeados, que son gaseados, que son atropellados por las motos de los policías, como hemos visto en distintas imágenes, y ni hablar de Pablo Grillo, este fotoreportero que sigue peleando por su vida, que el otro día dábamos la gran noticia de que recibió el alta para continuar con su proceso de recuperación, pero aún así eso no quita que siga siendo reservado su estado, porque es una situación delicada. Básicamente le dispararon en la cabeza y hay que reconstruir esa parte de la cabeza en la que recibió el impacto de la bala. Esa es otra de las formas de canalizar las agresiones. Pero también no nos olvidemos de otra forma que tiene hoy el gobierno, que es la persecución judicial. La connivencia de la justicia. Bueno, en este caso fueron desestimadas las denuncias, pero hace un mes atrás, o un poquito menos, nos anoticiábamos con que el presidente había denunciado a 3 periodistas. Ari Lijala, aparte periodistas que no podemos decir que siguen una misma línea política, de la ideología más variopinta, o que tienen algo en común, porque era bien diverso. Estamos hablando de Ari Lijala del Destape, de Viviana Canosa y de Pagni. Carlos Pagni. O sea, 3 periodistas completamente distintos, denunciados por el presidente en causas distintas, y con esa connivencia de la justicia que no hace lugar, porque esto también hay que mencionarlo, hay un informe de periodistas argentinas que detalla las distintas instancias judiciales que han atravesado, los distintos recursos de amparo y habeas corpus que han presentado por ataques a periodistas, y detalla claramente cómo los juzgados lo rechazan, porque no está, según ellos no está en su jurisdicción, no tienen jurisdicción para tomar el caso, o han encontrado distintas herramientas para evadir el recurso de amparo o la medida, la instancia judicial que se haya presentado, y no hacer lugar a esa queja. Bueno, esta también es otra de las herramientas que tiene el gobierno para atacar a los periodistas. Así es. Vamos a ir, si te parece, vamos con la imagen número 7. Bien. Nos vamos a saltear una. Sí, que esto lo habíamos dicho incluso en distintos programas. Claro. Esto es esto pertenece particularmente a la
una publicación que hizo el medio Anfibia en sus redes, que fue haciendo un poquito de rejunte de distintas fuentes, y esta pertenece a lo que es un informe de Reporteros Sin Fronteras, que lo que detalla, como bien leerán quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo, lo que detalla es que, leo textual, durante el gobierno de Javier Milei, Argentina descendió 47 lugares en el índice global de libertad de prensa. De un total de 180 países, Argentina se ubica en el puesto 87. Y para complementar con esto, sumo una de las noticias que salía por estos últimos días. Digo, cuando alguien de afuera les pregunte, che, ¿qué onda Argentina con la comunicación, con la libertad de prensa? Uh-huh. Porque lo escucharon a Milei decir que está todo bárbaro. Bueno, no solo que viene en este informe, sino cuando les pregunten cómo está el periodismo en Argentina, díganle que diputados de distintas líneas también, presentaron un proyecto para proteger a la prensa cuando cubran manifestaciones. Uh-huh. El proyecto se llama Proyecto Pablo Grillo. Digo, entonces, ¿cómo está la libertad de prensa en Argentina? Bueno, así. La Cámara y los diputados presentan un proyecto para que los periodistas no les apunten con un arma en la cabeza, básicamente. Uh-huh. Digo, entonces esa es la Argentina, ¿no? En la cual transita la libertad de expresión. Uh-huh. Y te voy a pedir, Pau, la placa número 8. Este también es un dato muy importante de la publicación que mencionabas recién, Lautaro, de Revista Anfibia, que fue recogiendo distintos relevamientos. Y este dato que compartimos surge de un informe de CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, donde cita una de las frases del presidente que dice que los periodistas lloramos porque perdimos el poder de mentir, calumniar, injuriar, difamar y hasta extorsionar sin costo, es lo que dice Javier Milei para justificar la agresión a los periodistas. Y me quiero detener en este dato del CIPREVA que dice que el 27% de los y las periodistas tiene ansiedad, estrés o depresión. Esto no es un dato menor, porque estamos hablando de un contexto en el que el periodista, los sueldos de los periodistas están por debajo de la línea de la pobreza, que no les alcanza para vivir, básicamente, menos le va a alcanzar para hablar de salud mental. Hablemos de salud mental, porque a los comunicadores también les afecta todo esto que está pasando. Como hablamos continuamente del ataque en los distintos sectores, bueno, el periodismo y los comunicadores no están aislados de eso, y este gráfico lo muestra claramente. Personas con ansiedad, con estrés y con miedo, porque es eso lo que genera el gobierno. Es el miedo y que vos, antes de denunciar o antes de hablar, lo pienses 2 veces. Por eso me parecía importante compartir esta placa. Y también, yo recién decía, pido perdón por ser autorreferencial, pero bueno, conté mi caso para graficarlo claramente. Pero también tenemos testimonios de otros comunicadores. Yo hace un rato mencionaba el informe que publicaron precisamente de cara al Día del Periodista, periodistas argentinas. Es un informe que les recomendamos que lo lean completo porque la verdad que detalla muchísimas situaciones que han atravesado los colegas, pero me quiero detener particularmente en algunos testimonios que figuran acá. Son muchos los testimonios que recogieron. Nosotros particularmente vamos a compartir 3 con ustedes que son muy gráficos. Te pido la imagen 9, Pau. Si la tenemos, acá vamos a compartir 2 de los relatos. No tienen nombre y apellido, son relatos anónimos, pero que grafican precisamente esa situación que atravesamos. Por un lado, la primera imagen dice, me dicen que facture 13.000 pesos, llegan los primeros días del mes y mando mensaje al diario para ver cuánto tengo que facturar. La ilusión de que me digan que la colaboración es más que el mes anterior se diluye en el aire. Por una nota que me llevó días, me dicen que facture 13.000 pesos. Pienso, ¿qué puedo comprar con eso? No me alcanza para pagar internet ni ningún otro servicio y para el súper tampoco es mucho. A lo sumo, algunas leches, papel higiénico y 1 kilo de yerba. Llevo mi hastío a la asamblea y todos mis compañeros y compañeras están igual que yo. Incluso quienes están mensualizados, porque aunque hace más de 20 años que trabajan ahí, perciben salarios de 20.000 pesos.
No, perdón, 520. Perdón, de 520.000 pesos. Esta es la realidad que estamos atravesando. Nosotros recién hablábamos de salarios que no alcanzan. Bueno, un salario promedio es de 400 a 520.000 pesos, lo que está cobrando un periodista. Y en este caso, si facturan por una nota, es una nota de 13.000 pesos. ¿Qué compras con 13.000 pesos? Es lo que se preguntaba este periodista y es lo que nos preguntamos todos. Otro de los testimonios que recogemos acá: si voy presencial todos los días, gasto más de lo que cobro. Trabajo hace 20 años en una empresa periodística, cobro 560.000 pesos, pero hay redactores que ganan 450.000. Desde la pandemia, el trabajo pasó a ser home office o híbrido. Este año empezaron a exigir que vayamos presencial todos los días. Muchos nos negamos porque la distancia hace que gastemos mucho en viaje y con el sueldo que tenemos no alcanza. De hecho, nos empezaron a descontar los días, no por no trabajar, sino por no ir a la redacción. La exigencia es cada vez mayor. Incluso llegaron a pedirnos que trabajemos un domingo gratis. Quieren que nos desgastemos y nos terminemos yendo sin cobrar nada. Bueno, esto es lo que decía, de lo que contaba hoy, de cómo la pandemia potenció también esa flexibilización laboral, y no es redituable en estos casos ir a trabajar, porque uno termina gastando más de lo que cobra, con un transporte que cada vez es más caro. Muchos de estos casos están tomados de Buenos Aires, donde sabemos que tienen que hacer conexiones, que hay un subte, que hay un colectivo, que quizás terminan gastando mucho más. Y ese es el contexto en el que estamos trabajando. Y te pido la otra imagen, Pau. Este testimonio que vamos a compartir ahora es muy gráfico y quiero que lo leamos. Dice: las y los trabajadores de la radio cortamos el pasto. Así como escuchan. Hoy la emisora de Radio Nacional Misiones está fuera de aire por la falta de reposición de fusibles quemados en el equipo de FM. La programación local sale únicamente por streaming. El mantenimiento edilicio se hace cada vez más difícil sin presupuesto asignado. En la radio, las y los trabajadores, operadores, locutores y periodistas se turnan para hacer el corte de pasto del predio, que por las características de la región, sin mantenimiento se vuelve peligroso. Por culpa de esta política de descuido, en 2 oportunidades se prendió fuego el patio, llegando las llamas casi al edificio de la radio. Por la falta de renovación de contratos, la planta quedó con un plantel mínimo, que puede cubrir solamente el turno de la mañana y la primera tarde. Solo 2 programas son locales. Por primera vez, desde la recuperación de los medios públicos, no se otorgó espacio a candidatos legislativos para que hicieran llegar sus propuestas a la sociedad. La línea editorial establece que haya temas que no se puedan tocar y se prohibió el uso del lenguaje inclusivo. Estamos hablando de trabajadores que hacen el mantenimiento del lugar en el que trabajan, básicamente. De estas condiciones laborales estamos hablando, con medios completamente desfinanciados, con trabajadores que hacen lo posible para llegar a fin de mes, pero que no les alcanza, y que tienen que tener 2, 3, 4 trabajos en algunos casos. Decíamos que este informe, si bien sí prueba, por supuesto, es sobre Buenos Aires, pero es una realidad que, porque lo hemos analizado a través de distintos factores económicos, es una realidad perfectamente aplicable, extensivo a lo largo y ancho del país. Digo, es una tendencia nacional que a la mayoría de los laburantes de prensa, de la comunicación, no les alcanza el sueldo, que muchos tienen más de 2, 3 o 4 trabajos, que cortan el pasto en el lugar donde laburan, y que los sueldos están siendo de pobreza, cuanto no, de indigencia. También es este mismo relevamiento el que lo que dice es que ya hay una gran cantidad de laburantes que tienen jóvenes de 30 años para abajo, que ya ingresan a trabajar en negro directamente, sin realizar aportes, y que más de la mitad ha cubierto o ha intentado llegar al fin de mes haciendo una actividad extra.
Es decir, 3, 4 trabajos en la prensa y uno extra. Y la mayoría refería a venta de ropa, atender un kiosco o ir a la construcción, por ejemplo. Y no lo digo en términos ni despectivos ni estigmatizantes, sino piensen en el laburo de estar con 3, 4 laburos en el día y luego ir a 1 hora en construcción. Háblenme de sacrificio, ¿no? Aquel discurso inaugural del presidente cuando recién asumía de les pido un sacrificio, ¿no? Bueno, el sacrificio que hace el presidente es vetar bonos de 15.000 pesos jubilados, ¿no? Digo, hablando de que los jubilados vuelan en dólares, su salario vuela en dólares, ¿no? Tuvimos una muy triste noticia estos últimos días, que un jubilado en Neuquén, esperando que lo atendieran, se murió. Le dio un infarto y murió. ¿Y cuáles fueron los testimonios que podían dar quienes no solo estaban allí en el lugar, sino de los tipos que trabajan en la administración pública? Que el gobierno nacional corta los medicamentos y como no hay nada para dar, tienen que darle los turnos de acá 3 meses y luego seguir pateándoselo. Bueno, el jubilado se descompensó y no sobrevivió. Murió. Entonces esta política mata. Mata a los operativos de Bullrich que apuntan a la cabeza y mata esta política de ajuste y de hambre. Es el gobierno que retiró medicamentos oncológicos y que desfinancia el Instituto Nacional del Cáncer. Tenés que ser un animal para hacer eso. Pero decíamos, no es lo único de los datos que trajimos el día de hoy. También tenemos que referir a bueno, hablando de cómo se hace un poco de piruetas, ¿no? Con esto de cómo sobrevivir. Y referías de la pauta, ¿no? Tan demonizada. A ver, demonizada por Jonathan Viale, que es el periodista que registra más ingresos a la Quinta de Olivos yéndose después de la 1 de la mañana. Bueno, ¿quién pudiera tener tanta suerte de...? Las entrevistas que realiza son facturadas más que bien. Claro, a ver, no las factura 13.000 pesos precisamente. Dudo. A ver, rápidamente. La pauta es un insumo para un medio, ¿no? No obstante, no significa que eso haga que el medio se tenga que alinear automáticamente, ¿no? Es algo que subsidia la actividad, ¿no? El tema está cuando los grandes grupos con muchísimos intereses, ¿no? Como el señor Mañeto, que ya se acaparó la telefonía e internet y todo de nuevo, les comienza a molestar que haya una mínima cuotita de redistribución para medios locales, cooperativos, comunitarios. Vamos con la imagen 11, Pau. Que, bueno, es también del informe que veníamos pasando, del monitoreo de FOPEA. En este caso escribe la periodista Judith Calmes Arancibia y refiere, ¿no?, cómo esta pauta funciona, algo que debería ser un subsidio para la actividad, una labor una obligación que tiene el Estado para con las distintas actividades, en este caso la de prensa, y cómo termina siendo un instrumento de apriete si no te alineás. Así es, y precisamente lo que detalla es que en muchos casos los periodistas temen que al denunciar, que al alzar la voz sobre algunos conflictos, puedan perder el acceso a la pauta oficial que comentábamos recién o enfrentar algún tipo de represalias como las que hemos visto, pero lo que detalla es que lo más preocupante es que estas presiones se normalizan. Y acá hacemos un paréntesis porque es lo que hablábamos incluso en distintas entrevistas que hicimos aquí en el programa, cómo se termina normalizando esa agresión a los periodistas. Y uno sabe que los días miércoles, así como golpean a los jubilados, como golpean a los hinchas de algún club que vaya o como golpean a quienes estén frente al Congreso, los periodistas también van a hacer esa variante de ataque. Y se termina normalizando. Eso es lo que muestra esta imagen aquí, o por lo menos esta parte del monitoreo. Es un monitoreo mucho más amplio que, por supuesto, les recomendamos también, al igual que el informe de periodistas argentinas, que lo puedan leer completo.
acá solamente traemos una parte. Pero da cuenta de esto, de cómo también los periodistas se limitan o se autocensuran, porque es eso lo que generan con estos ataques continuos. Pero para finalizar, también, bueno, siempre buscamos relacionar lo que comentamos con momentos gráficos, cuestiones gráficas. Así es. Vamos a ir con un... ahora te pido el último videíto que tenemos para el día de hoy. Pero queríamos relacionar esto con distintos momentos o distintas producciones, en este caso el de una película, porque todo esto que venimos diciendo no es solamente para, como les decía al principio, bueno, para repetir datos que uno va captando ahí, le parece que y los tiene que repetir. Uh-huh. No, son todos datos en un contexto, y el contexto es de pauperización de las condiciones de vida, de salarios de miseria, de laburantes que tienen de 3 a 5 laburos, que encima nos persiguen, nos hostigan, nos clavan causas, nos denuncian. Entonces, ¿a dónde quedó esas ideas de la libertad? ¿No? Bueno, la libertad económica se sobrepone a las libertades individuales. Y en eso, para que ese plan funcione, tiene que haber todo un dispositivo jurídico, judicial mejor dicho, de medios y político que apunte no solo a la estigmatización, sino a la persecución para que esas garantías se garanticen lo menos posible. La democracia termina siendo solamente formal, festejan triunfos electorales con muy baja participación y de manera fallida la democracia comienza a tener más rasgos de autoritarismo, pero con boletas que se presentan. Y así este tipo de políticas configuran una sociedad de control, ¿no? Te controlo, no solo con el doxeo de datos personales, sino con que un presidente te denuncie y con los operativos represivos, sino también la narrativa de un tipo de gobierno como este necesita sustentarse, y cuando va a dar sus foros económicos o sus charlas con los amigos que lo invitan para levantarle el ánimo, ¿no? Que necesita mucha aprobación el presidente fuera del país, construye una narrativa, ¿no? Esa narrativa la queremos graficar un poco con una película del año 98. 98, estábamos viendo. exacto. Bien. ¿Y cuánta vigencia tiene? ¿Y cuánta vigencia tiene? ¿No? Entonces, entre narrativa y esto que el presidente va a contar afuera, que es ver, o es mejor dicho, decirles a un público de afuera, pero también para confirmarlo con el público local, el público nacional, es algo así como: vas a ver lo que yo quiero que veas. Porque estamos en una sociedad que es de control y de represión. Porque es la sociedad que pretende Javier Milei, La Libertad Avanza, Villarroel, Patricia Bullrich y también todos los actores económicos, ¿no? Uh-huh. No nos olvidemos que Caputo no agarre un chumbo no significa que no precise de la represión de Bullrich. Vamos a ir con un fragmentito de la película Truman Show. Lo vemos y ahora hacemos un breve resumen, pero vamos con este fragmentito porque nos pareció muy interesante para poder hacer una relación con el mundo audiovisual. Truman, ¿puedes hablar? Te escucho. ¿Quién eres? Soy el creador del show de televisión que da esperanza, alegría e inspiración a millones de personas. ¿Y quién soy yo? Eres la estrella. Nada fue real. Tú fuiste real.
Por eso era interesante verte. Escúchame, Truman. No hay más verdad allá afuera que en el mundo que creé para ti. Has visto mentiras y también engaños. Pero en mi mundo no tienes nada que temer. Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo. No había una cámara en mi cabeza. Estás asustado. Por eso no puedes irte. Está bien, Truman. Te entiendo. Te he observado toda tu vida. Te observé cuando naciste. Te observé cuando diste tu primer paso. Te observé en tu primer día de clases. El episodio cuando perdiste tu primer diente. No puedes irte, Truman. Por favor, Dios. Perteneces aquí. Bien, esta es parte de la escena final de Truman Show, que narra eso precisamente, la manipulación de una vida, nada más y nada menos. Por eso cuando el creador del show, que bueno, le cuenta, yo soy el creador, vos sos el protagonista, le dice, no hay más verdad allá afuera que la realidad que yo creé para vos. Es eso, es esa realidad que se está creando, pero no es la realidad. Así como, no creo estar spoileando nada a esta altura, ¿no? Pero así como Jim Carrey encarnando a Truman en esta película Truman Show, llegó a este final del escenario y salió, rompió. Trasladémoslo a nuestra actividad, rompió ese cerco mediático, ¿no? Y así como este director en un momento de la película se propone matar al protagonista para que no escape, el presidente Javier Milei y toda su tropa lo que procuran es un ajuste tal para que uno calle. ¿Y cómo calla? Calla así, lo denuncian, calla hostigando, calla con los operativos represivos, calla con los medicamentos que no alcanzan y la gente se muere esperándolos, o calla la gente que se muere de hambre porque no le alcanza más. Parafraseando a Truman Show, ahora que vimos el último fragmento, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y en caso que no nos veamos, preguntemos por el otro y sigamos informándonos.